Dios te bendiga y bienvenido al día 142 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Nehemías capítulo 10 al capítulo 13 y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente para que nos puedas acompañar. De igual forma, me gustaría poder recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube, así que nos puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y antes de iniciar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien habla nuestras vidas en este día. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos gracias por un nuevo día que tú nos regalas, que tú nos das. Pedimos que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas, Señor, tu Espíritu Santo sea, Señor, hablando, transformando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a iniciar a leer el libro de Nehemías, capítulo 10, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente es una lista de las personas que ratificaron el documento sellado. El gobernador Nehemías, hijo de Acalías, y también Sedequías. Los siguientes sacerdotes: Seraías, Azarías, Jeremías, Pasur, Amarías, Malquías, Atús, Sebanías, Maluc, Arim, Meremot, Abadías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulam, Abías, Mijamín, Maasaías, Bilgai y Semaías. Estos eran los sacerdotes. Los siguientes levitas: Jesúa, hijo de Azanías, Binuí, de la familia de Enedad, Cadmiel y los demás levitas: Sebanías, Odías, Kelita, Pelaías, Anán, Micaía, Rehob, Asabías, Sacur, Serebías, Sebanías, Odías, Bani y Beninu. Los siguientes jefes del pueblo: Paros, Paat Moab, Elam, Zatu, Banu, Bunu, Asgad, Bebai, Adonais, Bigvai, Adin, Ater, Ezequías, Asur, Odías, Asum, Bezai, Arif, Anatot, Nebai, Macpías, Mesalam, Mesasabeel, Sadoc, Adua, Hadua, Pelatías, Anán, Anaías, Oseas, Ananías, Asub, Aloes, Pil'a, Sobek, Reum, Asabna, Maseías, Ahías, Anán, Maluc, Arim y Baana. Luego el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los huerteros, los cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían separado de la gente pagana de esa tierra para obedecer la ley de Dios, junto con sus mujeres, hijos, hijas y todos los que tenían edad suficiente para entender, se unió a sus jefes y se comprometió mediante juramento. Juraron que caería una maldición sobre ellos mismos si dejaban de obedecer la ley de Dios dada por medio de su siervo Moisés. Prometieron solamente seguir al pie de la letra todos los mandatos, las ordenanzas y los decretos del Señor nuestro Dios. Nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. También prometemos no comprar mercadería ni grano de la gente de esta tierra que ésta traiga para vender en el día de descanso o en cualquier otro día sagrado. Cada 7º año dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Este monto servirá para el pan de la presencia, las ofrendas regulares de grano y las ofrendas quemadas, las ofrendas del día de descanso, las celebraciones de luna nueva y los festivales anuales, las ofrendas sagradas y las ofrendas para hacer expiación por el pecado de Israel.
Servirá para proporcionar todo lo necesario para el trabajo del templo de nuestro Dios. Hicimos sorteos sagrados para determinar cuándo, en tiempos regulares, cada año, las familias de los sacerdotes, los levitas y la gente común deberán llevar leña al templo de Dios para ser quemada en el altar del Señor nuestro Dios, como está escrito en la ley. Nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha, sea producto de la tierra o de nuestros árboles frutales. Aceptamos entregar a Dios nuestros primeros hijos varones y las primeras crías de todo nuestro ganado y de nuestros rebaños, como lo establece la ley. Los presentaremos a los sacerdotes que ejercen el ministerio en el templo de nuestro Dios. Almacenaremos los productos agrícolas en los depósitos del templo de nuestro Dios. Llevaremos lo mejor de nuestra harina y otras ofrendas de grano, lo mejor de nuestra fruta, lo mejor de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite de oliva. Además, prometemos llevar a los levitas una décima parte de todo lo que nuestra tierra produzca, porque son los levitas quienes recogen los diezmos en todas nuestras poblaciones rurales. Un sacerdote descendiente de Aarón estará con los levitas cuando reciban esos diezmos. Una décima parte de todos los diezmos que se reúnan serán entregadas por los levitas al templo de nuestro Dios para ser colocada en los depósitos. El pueblo y los levitas tienen que trasladar estas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Nehemías capítulo 11. Los jefes del pueblo vivían en Jerusalén, la ciudad santa. Mediante los sorteos sagrados eligieron a una décima parte del pueblo de otras ciudades de Judá y de Benjamín para que vivieran allí también, mientras que el resto siguió viviendo donde estaba. Y el pueblo elogiaba a todos los que se ofrecían para reubicarse en Jerusalén. La siguiente es una lista de los nombres de los funcionarios provinciales que fueron a vivir a Jerusalén. La mayoría del pueblo, de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo y de los descendientes de los sirvientes de Salomón siguieron viviendo en sus propias casas en las diversas ciudades de Judá, pero algunos de los de Judá y de Benjamín repoblaron Jerusalén. De la tribu de Judá, Ataías, hijo de Usías, hijo de Zacarías, hijo de Amarías, hijo de Cefatías, hijo de Maalaleel, de la familia de Fares. También Maaseías, hijo de Baruch, hijo de Colose, hijo de Asasías, hijo de Adaías, hijo de Joiarib, hijo de Zacarías, de la familia de Sela. Fueron 468 descendientes de Fares los que se establecieron en Jerusalén, todos ellos hombres excepcionales. De la tribu de Benjamín, Salú, hijo de Mesulum, hijo de Joed, hijo de Pedaías, hijo de Colaías, hijo de Maaseías, hijo de Itiel, hijo de Jesaías. Después de él estaban Gabaí y Salaí. En total, 928 parientes. El funcionario principal de ellos era Joel, hijo de Sikri, y su asistente era Judá, hijo de Senúa, el segundo en autoridad de la ciudad. De los sacerdotes, Jedaías, hijo de Joiarib, Jaquín y Seraías, hijo de Hilcias, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Meraiot, hijo de Ahitob, que era el supervisor del templo de Dios. También 822 de sus colaboradores, quienes trabajaban en el templo. También Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pelaías, hijo de Amsi, hijo de Zacarías, hijo de Basur, hijo de Malquías, junto con 242 de sus colaboradores, quienes eran jefes de sus familias. También Amasaí, hijo de Azareel, hijo de Asaí, hijo de Mesilemot, hijo de Imer, y 128 de sus excepcionales colaboradores. El funcionario principal de ellos era Zabdiel, hijo de Gedolim. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, hijo de Buni, también Sabetaí y Josabad, quienes estaban a cargo del trabajo fuera del templo de Dios.
También Matanías, hijo de Micaía, hijo de Zabdi, descendiente de Asaf, quien dirigía las acciones de gracias y la oración. También Bacbuquías, ayudante de Matanías, y Abda, hijo de Samúa, hijo de Galal, hijo de Jedutún. En total había 284 levitas en la ciudad santa. De los porteros, Acub, Talmón y 172 colaboradores que vigilaban las puertas. De los demás sacerdotes levitas e israelitas vivían en las otras ciudades de Judá, donde quiera que se encontrara su herencia familiar. Sin embargo, todos los sirvientes del templo, bajo la dirección de Sia y Gispa, se establecieron en la colina de Ofel. El funcionario principal de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaía, descendiente de Asaf. Los integrantes de la familia de Asaf eran los cantores en el templo de Dios. Las responsabilidades diarias de los cantores se llevaban a cabo según los términos establecidos por un mandato real. Betaías, hijo de Mesazebeel, descendiente de Sera, hijo de Judá, era el consejero real en todos los asuntos de la administración pública. En cuanto a las aldeas vecinas con sus campos abiertos, parte de la gente de Judá vivía en Kiriat Arba y sus asentamientos, en Dibón y sus asentamientos, y en Jecabzeel y sus aldeas. También residían en Jesúa, Molada, Bet-Pelet, Asar-Sual, Beerseba y sus asentamientos, Ziklag y Mecona y sus asentamientos. También vivían en Rimón, Zora, Jarmut, Zanoa y Adulam y sus aldeas vecinas. También vivían en Laquis y sus campos aledaños, y en Aseca y sus aldeas cercanas. De manera que el pueblo de Judá vivía desde Beerseba en el sur hasta el valle de Hinnom. Parte de la gente de Benjamín vivía en Geba, Micmas, Ahía y Betel y sus asentamientos. También vivían en Anatot, Nob, Ananías, Azor, Rama, Gitaim, Adid, Seboim, Nebalat, Lod, Ono y el valle de los artesanos. Algunos de los levitas que residían en Judá fueron enviados a vivir con la tribu de Benjamín. Nehemías capítulo 12. La siguiente es una lista de los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote. Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atus, Secanías, Arim, Meremot, Ido, Ginetón, Abías, Miniamín, Moadías, Bilga, Semaías, Joayarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcias y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus colaboradores en los días de Jesúa. Los levitas que regresaron con ellos eran Jesúa, Binuí, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien junto con sus colaboradores estaba a cargo de las canciones de acción de gracias. Sus colaboradores, Bacbuquías y Uni, se ubicaban frente a ellos durante el servicio. Jesúa, el sumo sacerdote, fue padre de Joacim. Joacim fue el padre de Eliasib. Eliasib fue padre de Joaída. Joaída fue padre de Joanán. Joanán fue padre de Jadúa. Ahora bien, cuando Joacim era sumo sacerdote, los jefes de familia y los sacerdotes eran los siguientes. Meraías era jefe de la familia de Seraías. Ananías era jefe de la familia de Jeremías. Mesulam era jefe de la familia de Esdras. Joanán era jefe de la familia de Amarías. Jonatán era jefe de la familia de Maluc. José era jefe de la familia de Secanías. Adna era jefe de la familia de Arim. Elcaí era jefe de la familia de Meremot. Zacarías era jefe de la familia de Ido. Mesulam era jefe de la familia de Ginetón. Sicri era jefe de la familia de Abías. También había un jefe de la familia de Miniamín. Piltai era jefe de la familia de Moadías. Zamúa era jefe de la familia de Bilga. Jonatán era jefe de la familia de Semaías. Matenaí era jefe de la familia de Joarib.
Uzi era jefe de la familia de Jedaías. Calaí era jefe de la familia de Salú. Eber era jefe de la familia de Amoc. Asabías era jefe de la familia de Hilcias. Natanael era jefe de la familia de Jedaías. Durante los años cuando Eliasib, Joaída, Joanán y Jadúa servían como sumos sacerdotes, se mantuvo un registro de las familias de los levitas. Durante el reinado de Darío, el persa, se mantuvo otro registro de los sacerdotes. Hasta los días de Joanán, nieto de Eliasib, se mantuvo un registro de los jefes de las familias de los levitas en el libro de Historia. Estos eran los jefes de familia de los levitas: Asabías, Serebías, Jesúa, Bineu, Cadmiel y otros colaboradores, quienes se ubicaban frente a ellos durante las ceremonias de alabanza y acción de gracias. Un lado le respondía al otro como lo ordenó David, hombre de Dios. Este grupo incluía a Matanías, a Bacbuquías y a Obadías. Mesulam, Talmón y Acub eran los porteros a cargo de los depósitos cerca de las puertas. Todos ellos sirvieron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Jehozadak, y en los días de Nehemías, el gobernador, y de Esdras, el sacerdote y escriba. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracia y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Jeba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Primero los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos, luego purificaron al pueblo y las puertas y las murallas. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá los seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendiente de Asaf. Los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azarael, Milalaí, Gilalaí, Maai, Natanael, Judá y Anani. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios. Esdras, el escriba, lideraba esa procesión. En la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección hacia la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. El segundo coro, que daba acción de gracia, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Yo los seguía sobre la muralla junto con la otra mitad del pueblo, y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho, y luego sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Ananael hasta la torre de los 100. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego los 2 coros que daban acción de gracia siguieron hacia el templo de Dios y ahí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas: Eliasim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Eliolinai, Zacarías y Ananías. Y con los cantores Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Ezer. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón de alegrarse. También las mujeres y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia.
Ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas. La primera parte de la cosecha y los diezmos eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que presentaban. Ellos, junto con los cantores y los porteros, llevaban a cabo el servicio para su Dios y el servicio de purificación como lo había ordenado David y su hijo Salomón. La costumbre de tener directores para dirigir los coros al entonar himnos de alabanza y de acción de gracia a Dios comenzó mucho tiempo antes, en los días de David y Asaf, de modo que ahora, en los días de Zorobabel y de Nehemías, todo Israel llevaba una provisión diaria de comida para los cantores, los porteros y los levitas. Los levitas, a su vez, daban a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, parte de lo que ellos recibían. Nehemías capítulo 13. Ese mismo día, mientras se leía al pueblo el libro de Moisés, se encontró el pasaje que dice que jamás se debe admitir a un amonita o a un moabita en la asamblea de Dios, porque ellos se habían negado a darles comida y agua a los israelitas en el desierto. Por el contrario, contrataron a Balaam para que los maldijera, aunque nuestro Dios convirtió la maldición en bendición. Cuando se leyó este pasaje de la ley, inmediatamente se excluyó de la asamblea a todos los que tenían ascendencia extranjera. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, quien había sido designado para supervisar los depósitos del templo de nuestro Dios y quien también era pariente de Tobías, había rediseñado un gran depósito y lo había puesto a disposición de Tobías. Anteriormente usaban el cuarto para almacenar ofrendas de grano, incienso, diversos utensilios para el templo, diezmo de granos, de vino nuevo, de aceite de oliva, destinados a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también las ofrendas para los sacerdotes. En esa época yo no estaba en Jerusalén porque había ido a presentarme ante Artajerjes, rey de Babilonia, en el año 32 de su reinado, aunque más tarde le pedí permiso para regresar. Cuando regresé a Jerusalén, me enteré del acto perverso de Eliasib de proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Me disgusté mucho y saqué del cuarto todas las pertenencias de Tobías. Luego exigí que purificaran las habitaciones y volví a colocar los utensilios para el templo de Dios, las ofrendas de grano y el incienso. También descubrí que no se les había entregado a los levitas las porciones de comida que les correspondían, de manera que todos ellos y los cantores que debían dirigir los servicios de adoración habían regresado a trabajar en los campos. Inmediatamente enfrenté a los dirigentes y les pregunté, ¿por qué ha sido descuidado el templo de Dios? Luego pedí a todos los levitas que regresaran y los reintegré para que cumplieran con sus obligaciones. Entonces, una vez más, todo el pueblo de Judá comenzó a llevar sus diezmos de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos del templo. Como supervisores de los depósitos asigné al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Bedaías, uno de los levitas. Como ayudante de ellos nombré a Anán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Estos hombres gozaban de una excelente reputación y su tarea consistía en hacer distribuciones equitativas a sus compañeros levitas. Recuerda esta buena obra, oh Dios mío, y no olvides todo lo que fielmente he hecho por el templo de mi Dios y sus servicios. En esos días vi a unos hombres de Judá pisando en sus lagares en el día de descanso. Además recogían granos y los cargaban sobre burros y traían su vino, sus uvas, sus higos y toda clase de productos a Jerusalén para venderlos en el día de descanso. Así que los reprendí por vender sus productos en ese día. Algunos hombres de Tiro que vivían en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía, la vendían al pueblo de Judá en el día de descanso, y nada menos que en Jerusalén. De modo que confronté a los nobles de Judá. ¿Por qué profanan el día de descanso de este modo tan perverso?, les pregunté. ¿Acaso no fueron cosas como estas las que hicieron sus antepasados y provocaron que nuestro Dios hiciera caer sobre nosotros y nuestra ciudad toda esta desgracia?
Ahora ustedes provocan aún más enojo contra Israel al permitir que el día de descanso sea profanado de esta manera. Entonces ordené que todos los viernes se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la noche y que no se abrieran hasta que terminara el día de descanso. Envié a algunos de mis propios sirvientes a vigilar las puertas para que no pudiera entrar ninguna mercadería en los días de descanso. Los mercaderes y los comerciantes de diversos productos acamparon fuera de Jerusalén una o dos veces, pero yo les hablé duramente diciendo: ¿qué pretenden acampando aquí afuera alrededor de la muralla? Si lo hacen otra vez, los arrestaré. Esa fue la última vez que aparecieron en el día de descanso. Luego ordené a los levitas que purificaran y vigilaran las puertas para preservar la santidad del día de descanso. Recuerda también esta buena obra, oh Dios mío. Ten compasión de mí conforme a tu grande e inagotable amor. Por el mismo tiempo me di cuenta de que algunos de los hombres de Judá se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Además, la mitad de los hijos hablaban el idioma de Asdod y de algún otro pueblo y no podían hablar en absoluto la lengua de Judá. De modo que confronté a los hombres y pedí que cayeran maldiciones sobre ellos. Golpeé a algunos y les arranqué el cabello. Los hice jurar por el nombre de Dios que no permitirían que sus hijos y sus hijas se casaran con la gente pagana de la región. ¿Acaso no fue exactamente eso lo que llevó a Salomón, rey de Israel, a pecar? Exclamé. No había rey de ninguna nación que pudiera compararse con él. Dios lo amaba y lo hizo rey sobre todo Israel, pero incluso él fue inducido a pecar por sus mujeres extranjeras. ¿Cómo pudieron siquiera pensar en cometer esa acción pecaminosa y ser infieles a Dios al casarse con mujeres extranjeras? Uno de los hijos de Joaída, hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, el horonita, por lo cual lo expulsé de mi presencia. Recuérdalos, oh Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y los votos solemnes de los sacerdotes y los levitas. Así que expulsé todo lo que fuera extranjero y asigné tareas a los sacerdotes y a los levitas, asegurándome de que cada uno supiera lo que tenía que hacer. También me aseguré de que llegara el suministro de leña para el altar y las primeras porciones de la cosecha en los tiempos establecidos. Recuerda esto a mi favor, oh Dios mío. Aleluya. Así que vemos en estos capítulos, dentro de Nehemías capítulo 10 al 13, en el capítulo 10, vemos de que después de la lectura de la ley el día de ayer, que es lo que leímos, ¿verdad?, en el capítulo 9, y el arrepentimiento del pueblo, los líderes de Israel y los sacerdotes afirman un pacto con Dios. El pueblo se compromete a seguir los mandamientos de Dios y a vivir conforme a la ley que se les dio en el monte Sinaí, cuando Dios dio esta ley, ¿verdad?, a Moisés. El pacto incluye ciertos compromisos específicos, tales como el no casarse con extranjeros para evitar la idolatría, observar el día de reposo y la fiesta de los tabernáculos, sostener el templo con diezmos y ofrendas para asegurar que los sacerdotes y levitas puedan cumplir su servicio. En el capítulo 11 vemos nosotros que para repoblar Jerusalén se realiza un sorteo para determinar quiénes de las familias de Israel vivirían en la ciudad. El resto del pueblo habitaría en las ciudades que están alrededor, ¿verdad?, circundantes. Esto parte del esfuerzo para reconstruir la ciudad y asegurar su protección. Un gran número de personas se trasladan a Jerusalén, incluyendo sacerdotes y levitas, quienes desempeñaban un papel clave en la restauración espiritual de la ciudad. Se asignan tareas específicas para asegurar el buen funcionamiento de la ciudad y el templo. Y se organizan grupos de guardianes, administradores para proteger las murallas y mantener la paz dentro de la ciudad. La repoblación y la organización de Jerusalén vemos, ¿verdad?, que eran necesarias para poder restaurar aquel centro de adoración, el corazón de la ciudad. Y de igual forma,
En el capítulo 12 vemos que se mencionan los sacerdotes y levitas que han regresado con Esdras y Nehemías y cómo se han reorganizado para servir en el templo. Se resalta el papel fundamental de los levitas en la adoración y el mantenimiento de la pureza, la integridad, ¿verdad? Espiritual. Después de la reconstrucción de las murallas, se organiza una gran celebración para la dedicación del muro. Dos grandes grupos de adoradores se forman y marchan alrededor de las murallas, cantando y alabando a Dios. Esta celebración vemos, ¿verdad?, que se convierte en un momento clave que trae gran gozo a la ciudad y es aquella identidad como pueblo de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que los sacerdotes y levitas ofrecen sacrificios y se hacen oraciones de agradecimiento por la restauración de la ciudad y el templo. Y el pueblo renueva ese compromiso con Dios en este acto de adoración. En el capítulo 13 vemos que al regresar de Babilonia, Nehemías se da cuenta de que algunos sacerdotes y levitas han descuidado el templo, permitiendo que entren en contacto con extranjeros y profanen el lugar. Y así eso enoja a Nehemías a una ira santa, ¿verdad? Organiza entonces él una limpieza del templo, eliminando todo lo impuro y restaurando el orden en el servicio de Dios. Incluso vemos nosotros que se le había dado a Tobías una habitación dentro del lugar, dentro del templo, y Nehemías, creo que me recuerda un poco a Jesús en aquel instante cuando entra al templo y tira las mesas. De la misma forma, Nehemías viene y saca todas las pertenencias de Tobías y dice, no, esto aquí, esto es un lugar santo, dedicado para Dios y la adoración del Señor. También vemos, ¿verdad?, que Nehemías se enfrenta al problema de que algunos personas que hacían comercio en el día de reposo, lo cual era una violación de la ley en el cual el día de reposo debía de guardarse. Así que Nehemías refuerza la observancia del Sabbat y establece normas estrictas, cierra la ciudad completamente y confronta a aquellas personas que están tomando bien en poco el observar la ley, el observar el día de reposo, este día que es considerado santo. Él enfrenta la práctica de que algunos judíos también se casan con mujeres extranjeras, al punto de que los hijos que estaban teniendo no hablaban ni el lenguaje de Judá, sino de que hablaban en los lenguajes de sus padres extranjeros. Y Nehemías confronta a estos judíos y reprende a los culpables y toma medidas para asegurar de que el pueblo se pueda mantener fiel a la ley de Dios. Aleluya. Dentro de estos capítulos de 10 al 3 vemos nosotros que el pacto de la renovación en Nehemías capítulo 10 resalta la unidad espiritual del pueblo. Todos se comprometen individualmente y colectivamente a seguir los caminos de Dios. La salvación es individual, pero para nosotros poder ver la mano y la gloria de Dios en nuestras vidas como pueblo de Dios, tenemos que trabajar como pueblo, como un solo cuerpo. Y eso es algo que nosotros vemos aquí, porque Nehemías puede tener todo el corazón y el deseo de poder honrar a Dios, pero si el pueblo no se une a aquella visión, a honrar a Dios, entonces iban a continuar aquellas murallas destruidas. El pueblo debía de unirse a la visión de honrar y glorificar el nombre de Dios. La dedicación del muro y el templo simboliza que aunque se, aunque se logren grandes avances, la restauración espiritual y física debe ser permanente y continuamente vigilada. Se necesita esa constancia de seguir buscando
la presencia de Dios a través de nuestras vidas a diario, no solamente en una ocasión y ya, sino de que constantemente se necesita estar dándole ese mantenimiento, por decirlo así. Y la purificación del templo y las reformas de Nehemías muestran que la santidad de la casa de Dios debe ser protegida y restaurada. La obediencia a las leyes de Dios son claves para asegurar que tener esa bendición de Dios. Y vemos, ¿verdad? Último, que el arrepentimiento del pueblo y la restauración del orden en el templo nos enseñan que la adoración a Dios debe ser genuina y constante y que debemos tomar acciones para corregir los errores que impiden una relación correcta para con Dios. Aunque no les guste a las personas escuchar la verdad, pero nosotros tenemos que tenemos nosotros que proclamar esa verdad, tenemos que corregir en los lugares donde se nos permita, ¿verdad?, poder corregir dentro, ¿verdad?, de la estructura de autoridad. Nehemías era el gobernador aquí, así que él tenía la autoridad para poder hacer esto también. Y él tenía la responsabilidad delante de Dios para hacer esto también. Así que vemos nosotros, ¿verdad? Ese, ese tiempo para el pueblo en el cual han regresado al templo, han regresado a la ciudad santa, ¿verdad? Y ahora están pasando ellos una temporada en el cual tienen ellos que reintegrarse a seguir la ley de Dios. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy. Ay, gracias por estar conectado hasta este minuto. Te espero el día de mañana. Dios te bendiga.